Buenas tardes, sean bienvenidos a esta nueva charla de ISC2 Guatemala Chapter. Agradezco la participación y la asistencia y el interés en seguir fortaleciendo sus conocimientos en ciberseguridad. Esta noche nos acompaña Kenneth López. Kenneth es especialista en ciberseguridad ofensiva y cuenta con experiencia en análisis de escenarios de explotación, modelado de amenazas, diseño de arquitecturas de seguridad, automatización para la explotación de vulnerabilidades y simulación de adversarios en entornos locales y en la nube. Les recuerdo que al finalizar tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Y bueno, sin más preámbulos, le agradezco a Kenneth por acompañarnos esta tarde y compartir su experiencia con nuestra comunidad. Kenneth, bienvenido, te cedo la palabra. Hola Alejandra, buenas tardes y a todo el público también buenas tardes, gracias. Bien, vamos a empezar entonces la charla que tengo preparada para hoy. Solo me confirman por favor si logran ver mi pantalla y puedo empezar. Perfecto, se ve. Ok, gracias. Voy a desactivar mi cámara y nos concentramos en la presentación. Bien, la charla Attacker Mindset, de la lógica hasta el compromiso. Mi nombre es Kenneth López, soy ingeniero en sistemas, informática y ciencias de la computación, especialista en ciberseguridad ofensiva para GBM. Cuento con algunas certificaciones, he orientado mi carrera profesional a toda el área ofensiva. Es por eso que tengo diferentes certificaciones en diferentes áreas, siempre orientadas a esto. Actualmente, pues también soy parte del equipo interno de Information Security de GBM como arquitecto de seguridad, y eso pues me ha permitido tener una perspectiva más amplia. Anteriormente también trabajé en otra organización con un equipo de Red Team. Eso me ha ayudado a tener una perspectiva más amplia de cómo se trabaja del lado del cliente, cómo se trabaja del lado del proveedor de servicios. Prácticamente durante 7 años de mi vida he realizado ejercicios de Pentest, los últimos 7 años. Y bueno, pues por eso es que cuando me hicieron la invitación a dar esta charla, creí que era muy importante poder compartirle al público cómo es que piensa un atacante, cuáles son los pasos que me motivan, cuáles son... sí, Alejandra. No, disculpa, todo bien. Estaba revisando. Me disculpa. Ok, continúo Continúa. entonces. ¿Cuáles son, pues, todas esas áreas de motivación? ¿Cuáles son los pasos que se toman en un ejercicio de simulación de adversarios, en un ejercicio totalmente ofensivo para alguna corporación? He tenido la oportunidad de trabajar para gobierno en toda la región de Centroamérica. He tenido la oportunidad también de trabajar diferentes tipos de proyectos para los bancos más importantes de Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, y también para algunas fintech en México. Y pues eso me permite pues poder trasladarles el conocimiento de esta forma. La agenda que traigo para ustedes el día de hoy es la que podemos estar viendo en pantalla. Vamos a ver el planteamiento de nuestro tema, la psicología del atacante, la lógica antes que la herramienta, la preparación de una operación, las vulnerabilidades lógicas, cómo es que nosotros logramos atravesar las capas, cuál es el impacto real y por qué siempre se recomienda tener un hacker in-house y ejercicios de Purple Team en una organización. Entonces, empezamos, vamos a ver el planteamiento y empezamos por la asimetría, que generalmente tenemos un equipo de defensa y un equipo de ataque en una organización. Eh, para todo el lado de defensa, el equipo se llama Blue Team y pues lamentablemente las personas que cumplen esta función tienen que protegerlo todo siempre y no deben de fallar nunca. Eso es algo que se tiene pensado desde los C-levels. Ya tenemos un equipo de defensa, entonces creemos que tenemos pues prácticamente todo el control sobre nuestros servicios, sobre nuestros hosts, incluso sobre la gente, cuando no es así. Y tenemos el lado del atacante o el red team, que el atacante, eh, yo lo veo desde mi lado y es algo bueno, necesita solo un camino una vez para lograr impacto. Entonces,
Aquí es donde nosotros vemos la simetría, aquí es donde nosotros vemos cómo la balanza se inclina un tanto a favor del equipo rojo. ¿Por qué? Porque nosotros al final de cuentas no perdemos nada. Cuando nosotros estamos haciendo, cuando nosotros ejecutamos una operación de Red Team, cuando nosotros ejecutamos un ejercicio de Purple Team, cuando nosotros ejecutamos un pentest, realmente no perdemos nada. Nosotros tenemos un catálogo de habilidades, nosotros conocemos teórica y técnicamente múltiples vulnerabilidades y vamos a sacar pues todo nuestro repertorio contra un sistema o contra el alcance que nos dé el cliente o nuestra organización. Sin embargo, el defensor, imagínense, tendría que pensar en todos esos puntos que el atacante ya conoce. Por eso lo veo un tanto injusto y a eso me refiero con la asimetría de estos dos equipos. Pero al final de cuentas, esa es la regla del juego. No es que el Blue Team sea malo cuando sacan muchas vulnerabilidades y el Blue Team pues eventualmente no pudo controlarlas todas o un alto porcentaje, sino que juega a la defensa perfecta. Y jugar a la defensa perfecta, pues es prácticamente imposible, ¿verdad? Realmente nosotros tenemos que apoyarnos de ejercicios ofensivos para saber en dónde es que nosotros tenemos nuestras vulnerabilidades. Y ahí es donde entonces el atacante pues empieza a pensar, ok, ¿qué tipo de organización es la que estoy atacando? Cómo se defienden, qué tecnologías tienen, cómo es que están estructurados sus modelos de capas de seguridad. Y pues, siguiendo con ese pensamiento, eh, pues generalmente nosotros pensamos que es una persona en la oscuridad con una capucha y realmente no es como en las películas. No es un encapuchado a oscuras el que está realizando un ataque. Es alguien que mira tu sistema y se hace una sola pregunta que los demás no se hacen. Y la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros en el ambiente de IT, ya sea pues, corporativo, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de roles? Tenemos los roles tipo C, que podríamos llamarlos como la gerencia. Tenemos los roles de desarrollo, tenemos los roles de testing o de pruebas, tenemos los roles de implementación, que puede llegar a ser roles tipo DevOps, tenemos roles de mantenimiento de infraestructura, tenemos roles de seguridad defensiva y ofensiva, y entre todos estos roles pasan nuestros sistemas, nuestra información por una cadena. Pero cuando ya nuestros sistemas están en producción, nos damos cuenta que existe un rol al que pues muy probablemente nadie quiere llegar, que es el rol del atacante o de un red teamer. Y este rol es quien se hace todas esas preguntas. Se hace la pregunta de qué tecnologías se están utilizando en este sistema, cuál es el motor de base de datos que estamos utilizando. Se hace también la pregunta de, por ejemplo, ¿en dónde es que tienen cargado el sistema? ¿Será que lo tienen en premisas? ¿Será que lo tienen en la nube? ¿Será que tienen del lado del cliente algo que a mí me pueda llamar la atención? ¿Cómo es que están guardando sus imágenes? ¿Será que las imágenes las están guardando en un bucket S3? ¿Será que las imágenes las están guardando en disco? ¿Será que están aplicando ciertas configuraciones de seguridad para guardar una imagen? Todas esas preguntas, por lo general, no pasan por las etapas previas. Por lo general, la gente dedicada a desarrollo trata de cumplir con sus entregables. La gente dedicada al testing o al análisis de la calidad trata de cumplir con las validaciones básicas. La gente de despliegue trata de cumplir con sus despliegues. Mientras tengan sus ambientes de desarrollo, de preproducción y de producción al día, ellos creen que no hay problema. Pero toda esta gente, todas estas personas que hacemos Red Team, nos hacemos todas esas preguntas. Y entonces ahí viene la psicología del atacante. Y es un tema muy extenso que voy a tratar de resumir. La pregunta prohibida ya sabemos, es ¿qué pasa si, por ejemplo, un desarrollador creó una función asignada a un botón? Todos vemos el botón porque todos estamos interactuando con el aplicativo móvil, con el aplicativo de escritorio, con el aplicativo web. Pero el atacante sabe que ahí existe un camino de ataque hacia una petición HTTP, hacia una consulta en base de datos, hacia alguna instrucción muy específica. Piensa en las validaciones del lado del cliente
en las validaciones del lado del servidor y en la base de datos. Entonces, donde la mayoría de personas de ahí te miran un botón, un atacante está viendo múltiples caminos de ataques. Está viendo cuáles son las formas en las que se puede desenvolver para poder ejecutar una de las habilidades que ya tenía de su repertorio. Entonces, al final de cuentas, los desarrolladores ven el uso esperado. Aquí existe un botón para cargar o para subir una fotografía, ese es el camino feliz. Asumen que el usuario solo va a hacer eso, pero no, realmente el atacante ve todos los flujos que nadie probó y esto es llamado edge cases o casos límite. En nuestros casos límite, yo por ejemplo como atacante pienso, ¿qué tipos de extensiones de fotografías está permitiendo cargar el sistema? ¿Será que está siendo restringido solo a JPG, a PNG, a GIF? ¿O será que yo puedo cambiar la extensión y tratar de subir un archivo malicioso? Tal vez un script en Python, en Bash, tal vez me permite subir un ejecutable. Y si ya el desarrollador pensó antes en aplicar estos filtros, ¿qué es lo que piensa el atacante? El atacante piensa, ok, ¿y qué pasa si yo cambio el tipo de contenido en la petición? Si yo básicamente le cambio al header de la petición, que ya no sea un JPG o un PNG, sino que sea un exe. Y como pues ustedes hicieron la validación solo del lado del cliente, deja pasar esa petición. Entonces, esas son las preguntas que activan la mente de un atacante. Podemos verlo como un rasgo. El rasgo número uno es la curiosidad. Un atacante por naturaleza es curioso. Quiere saber para qué funciona ese botón, en dónde se está reutilizando, existe un componente que pueda utilizarlo de forma externa, hacia dónde está haciendo la llamada, desde dónde viene la instrucción. ¿Será que está tocando bases de datos o es solo un botón de refresco para, por ejemplo, todo lo visual? Todas esas preguntas se las hace el atacante vive todos esos lugares de creatividad que tiene en el cerebro. Por ejemplo, usar las cosas para lo que no fueron diseñadas. Ese botón, como les digo, yo pienso, ¿será que es un componente reutilizable? ¿Hacia dónde está haciendo la petición? La vulnerabilidad realmente casi nunca está en lo que el sistema hace mal, sino está en lo que hace bien usado de una forma que nadie imaginó. ¿Ya? Entonces, si seguimos con el ejemplo del botón y seguimos con el ejemplo de la carga de una fotografía, yo como atacante, curioso y creativo, voy a interceptar las peticiones. Interceptar las peticiones a través de un proxy, en donde se pasa toda la comunicación del lado del cliente. Yo hago un análisis de las peticiones que se activan al hacer clic sobre el botón y veo hacia dónde van esas respuestas y cómo me responde el servidor. Cómo hago la petición desde el lado del cliente a través del backend y cómo me responde el servidor. Entonces, ahí es donde ya la curiosidad y la creatividad encadenadas empiezan a despertar muchos agujeros o muchas grietas que el atacante puede llegar a ver. Y estoy poniendo un ejemplo bien simple, bien básico con un botón. Ni siquiera estamos pensando en un panel de información, por ejemplo. Ni siquiera estamos pensando en extraer información o en generar PDFs o en generar un Excel con información de la empresa. Estoy hablando solo de un botón. Entonces, al final de cuentas, todo el departamento IT mira que el botón funciona, pero el atacante quiere ver cómo funciona, quiere saber hasta dónde puede llegar, quiere saber cómo se hace la petición. Y luego, entonces, otro rasgo, además de la curiosidad y de la creatividad, es la persistencia y la obsesión. Un atacante, por lo general, es demasiado persistente y es demasiado obsesionado. Y realmente, yo se los digo, por ejemplo, a mí que me fascina todo este mundo, tuve que ser muy obsesionado y muy persistente para tener la cantidad de certificaciones que tengo. Pero a mí, digamos, me resultaba demasiado natural. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba descubrir, porque yo quería saber cómo es que se explotaba una vulnerabilidad del lado web, del lado móvil, cómo se explotaba una infraestructura, un Active Directory. Entonces, todo eso le ayuda a un atacante. Y al final de cuentas, como les digo, amplía su repertorio. Y por eso, no es por nada que una de las
casas más grandes de cursos de ciberseguridad ofensiva tienen como lema Try Harder. Esto a nosotros, cuando estamos llevando el curso, nos enseña, esta misma casa de certificación nos enseña a que tenemos que intentar todas las vías posibles y entonces llega el momento de la desesperación, claro, porque ya hemos tratado de buscar todos los puertos, todas las versiones, todos los exploits, todas las tecnologías, pero muy probablemente existe un punto que nosotros no hemos buscado y a eso se le llama pensar fuera de la caja. Cuando nosotros pensamos fuera de la caja, tenemos que verlo desde otra perspectiva, no tenemos que verlo tanto del lado de cómo lo haría un desarrollador, sino que yo lo podría ver como haciéndome la pregunta, si el desarrollador piensa que yo tengo que utilizar esta función de esta forma, yo como cliente tendría que intentar desde otra perspectiva hacer una petición, hacer un cambio de estado, hacer un cambio de parámetro para ver cómo me responde. Y así es como se llega a esta filosofía de try harder. El try harder es probar, fallar, aprender, ajustar y mantener ese ciclo. Nosotros nos encontramos probando, nos encontramos fallando, aprendiendo y ajustando. Y aquí es donde nuevamente la asimetría de nuestros roles de Blue Team y de Red Team. El Blue Team tiene que defender todo siempre y el Red Team tiene que atacar, puede fallar 1 millón de veces, pero si logra éxito en una, pues prácticamente logró apoderarse del sistema. Entonces, lo resumimos en que un atacante no ve 99 fracasos, ve 99 datos que estrechan el espacio de búsqueda. Eso es lo que a nosotros como atacantes o como desde un punto de vista de simulación de adversarios nos obsesiona. Encontrar todos los puntos que ya conocemos, eh, estructurarlos en nuestra mente y partir desde esa base de conocimiento. Ya probé todo esto, ya sé que no funciona, voy a probar esta otra forma y muy probablemente esa otra forma sí vaya a funcionar. Y por último, el rasgo número 4, que es un pensamiento adversarial malicioso. Y esto no significa que un atacante o que una persona ética sea realmente mala, sino que debe ponerse en el lugar de una persona que no tiene autorización y que va a querer entrar a una organización. Por eso el pensamiento adversarial tiene que ser malicioso. El desarrollador respeta las capas. Es así de simple y el atacante no. El desarrollador dice, bueno, yo tengo todo mi sistema bien estructurado, tengo mi capa de frontend, tengo mi backend, estoy siguiendo las mejores prácticas para conectarme a la base de datos, y bueno, ya le paso todo mi paquete, todo mi sistema al equipo de QA para que lo analice y ya cuando ellos den la aprobación, vamos a DevOps y que lo implementen. El atacante no ve eso. El atacante lo que ve es qué tecnologías utilizó, cuáles son las versiones que está utilizando. ¿Será que existe algún exploit malicioso? El atacante no está respetando las capas. Y estoy hablando capas a todo nivel. El atacante lo que va a buscar es datos. El atacante lo que va a buscar es explotación de la información, exfiltración de la información. Eso es lo que va a buscar el atacante y nosotros desde el lado de desarrollo tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es muy común encontrar sistemas que no están sanitizados, por ejemplo, en el que encuentro un input donde me pide mi nombre y no lo estoy restringiendo a máximo 25 caracteres. No, no creo que exista un nombre que tenga más de 25 caracteres, por ejemplo. Ok, si no lo restringo, entonces yo como atacante, yo no voy a respetar la capa del input del lado del cliente y mucho menos del lado del servidor. Yo voy a llenar ese input con 1000 caracteres. Y como el desarrollador no pensó que iba a existir un cliente, el desarrollador piensa, bueno, este cliente va a poner su nombre y va a ser Juan, entonces no voy a tener ningún problema. El atacante va a llenarlo de cualquier tipo de carácter y va a tratar de hacer la petición. ¿Y qué es lo que pasa? Si nuestro sistema no está preparado, potencialmente podemos llegar a denegar el servicio. Potencialmente podemos llegar a replicar la misma petición durante mucho tiempo y botar nuestro servicio. Entonces, al final de cuentas, todo eso es lo que busca un atacante. Claramente, se hace la salvedad que
las personas tienen que tener el permiso explícito de un cliente para generar todo este tipo de ataques, ¿sí? Por lo general, también lo que se recomienda es tener un ambiente homologado de preproducción para saber hasta dónde nosotros podemos llegar. Al final de cuentas, toda frontera de confianza es un supuesto y todo supuesto se puede romper. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que se mantiene en mi cabeza. Si hay una suposición del lado del desarrollador, yo como atacante voy a creer que esa suposición se puede romper. Es así de simple. Y esos son, pues básicamente los cuatro rasgos psicológicos que nosotros podríamos llegar a encontrar en un atacante. Luego, la lógica antes que la herramienta. Existen personas que antes eran llamadas o incluso ahora en algunos foros lo siguen llamando script kiddies. Ellos lo que hacen es que tienen una herramienta y tienen un objetivo. Corren un escáner, copian el exploit y oran para que funcione como en el tutorial. Eso es un script kit. Les dicen en el tutorial, bueno, vamos a enseñarles a explotar un bucket. Entonces tienen que instalar estas herramientas y tienen que correr este comando, pero no entienden qué es el comando. No entienden qué es la herramienta. Tienen que documentarse. ¿Cuál es la diferencia entre un script kiddie y un atacante? El atacante crea una hipótesis, realiza una prueba, obtiene un aprendizaje y termina en un encadenamiento. Para un atacante las herramientas son extensiones del pensamiento y no sustitutos. Tratan de no automatizar en lo posible antes de no ya tener un camino completo para explotar una vulnerabilidad. Así es como piensa un atacante. Entonces el atacante observa, realiza una hipótesis, prueba, aprende, encadena y repite el ciclo. Si ya lo encontró en un módulo, probablemente lo va a encontrar en otro módulo o probablemente la organización replica ese módulo en otro sistema y vas a ver que va a poder, eh, digamos, causar cierto daño a los sistemas. Eh, Acá, ¿sobre qué razona el atacante? Sobre la confianza, quién confía en quién. Sobre el flujo de los datos, de dónde viene, a dónde va y quién lo valida. Sobre el estado, qué da por sentado el sistema ahora. Sobre la identidad, cómo sabe quién soy y qué puedo hacer. Eso es lo que como atacante me pregunto cada vez que me enfrento a un sistema. Casi toda vulnerabilidad lógica es una suposición de confianza dada por sentado. El atacante prueba sesiones, prueba permisos, prueba autenticación, prueba autorización, prueba alcances, prueba directorios y hace muchísimas pruebas más. Entonces, en el catálogo de habilidades de un atacante debe poder aparecer la automatización con algún tipo de lenguaje de scripting, claro, pero no lo va a utilizar desde un principio. Tiene que crear todo ese camino desde su hipótesis. Tiene que por ejemplo, tratar de hacer login al sistema, cómo es que se está haciendo el login, será que se está utilizando un ORM en la parte del backend para comunicarse con la base de datos, será que por el contrario se está utilizando una cadena de conexión y una consulta directa en la cual yo pueda inyectar algún tipo de carácter malicioso que el motor de base de datos no pueda abstraer de forma correcta y me devuelva un error. Al final de cuentas, los atacantes por lo general vivimos de los errores. Vivimos de los errores y de los supuestos. Entonces, ese es nuestro razonamiento. ¿Cómo manejan las sesiones? ¿Será que están utilizando un JWT? ¿Será que están utilizando una sesión tipo stateless? Etcétera, etcétera. Entonces, luego de saber cómo es que se estructura el pensamiento, cómo es que se estructura la lógica, vamos a preparar la operación. En el momento que nosotros preparamos la operación, tenemos que hacer un reconocimiento pasivo, por ejemplo, en donde aprendemos del objetivo sin tocarlo, donde buscamos dominios, en donde buscamos fugas en repositorios, empleados, metadatos y logs. Y luego el reconocimiento activo es donde ya hacemos una enumeración directa con el sistema. Interactuamos con la superficie, puertos, servicios, endpoints, comportamiento, versiones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? Mapear toda la superficie de ataque, lo que el sistema expone a propósito o no. Me he encontrado muchos casos en los que, por ejemplo, se llega a tener un sistema en producción con algún puerto abierto que quedó de alguna prueba. Entonces,
cuando me dicen, bueno, este es su alcance, yo me restringo al servidor. Claramente hago un reconocimiento activo, hago la enumeración de todos los puertos y pues encuentro el puerto 443 abierto, que es donde responde el aplicativo web. Ok, pero yo me voy a escanear eh, todos los puertos. Y muy probablemente en el 8080 encuentre algún server que está esperando conexiones. O muy probablemente encuentre algún panel en otro puerto que esté haciendo, digamos, como un virtual hosting dentro de mi server, eh, sin control de autenticación y autorización. Entonces, yo puedo llegar a tomar control desde otro puerto al servidor y ya no necesito ni siquiera probar la aplicación esperada en el puerto 443. Entonces, nuevamente, ahí estoy pensando fuera de la caja. A mí, digamos, me dicen, bueno, tiene este sistema, esta IP, este es el host. No me quedo con eso. Yo voy, analizo todos los puertos. Si encuentro algo que pueda explotar en otro puerto, trato de explotarlo, trato de entrar al servidor y desde ahí ya tomo el control y veo qué tengo alrededor o incluso puedo levantar un comando y control, que es prácticamente hacer que el server se conecte a una consola de control externa que yo tengo para poder manejarlo a mi antojo. Entonces, ahí parte el reconocimiento. Luego, el modelado del objetivo. Un atacante junior siempre se pregunta qué es vulnerable. Un atacante senior se pregunta qué es valioso, dónde vive, quién lo toca. He encontrado muchos sistemas vulnerables que realmente no tienen mayor impacto, porque muy probablemente puede que lleguen a hacer algún servicio que esté totalmente fuera de la organización, que no tenga vecinos en las IPs, que no tenga pues mayor información. Pero si yo llego a encontrar un servidor que esté blindado, pero que me expone información, yo realmente voy a tratar de explotar ese servidor, el blindado. ¿Por qué? Porque ahí está lo valioso. ¿Dónde vive? ¿Quién lo toca? ¿Qué expone? La técnica es el medio y las joyas de la corona son el fin, ¿verdad? Entonces, nuestras técnicas, nuestro repertorio de técnicas nos puede llevar a encontrar esas vulnerabilidades, pero el fin es realmente qué es lo que le impacta a nuestra organización. Y aquí tenemos un par de conceptos que debemos de aclarar. Un pentest contra un red team. Un pentest tiene como objetivo la amplitud, hallar todo lo roto bajo un alcance determinado. Un red team tiene como objetivo la profundidad y el sigilo, tratando de emular un adversario. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos hoy quién está analizando nuestra organización desde lo externo. El pentest pregunta qué está roto, mientras el red team pregunta, ¿nos vulneran? Y nos damos cuenta. ¿Será que ya encontramos todas estas IPs que están huérfanas en nuestro DNS? ¿Será que todos estos hosts que están apuntando a una IP huérfana en AWS es de nosotros o ya no? Luego, el ruido. Para el pentest es aceptable, porque se sabe que se contrató un ejercicio de pentest. Para el Red Team es mínimo. ¿Por qué? Porque pone a prueba la detección. El pentest, cuando nosotros hacemos un pentest, podemos hacerlo, pues básicamente tratando de analizar todos los puertos con cualquier tipo de técnica, tratando de explotar alguna vulnerabilidad específica. En cambio, en el Red Team nosotros tenemos que ser más cautelosos. Tenemos que saber cuáles son los comandos que llaman la atención y cuáles no para poder ejecutarlos. Nosotros tratamos de poner a prueba esa detección, a ver hasta qué punto nos encontraron. ¿Qué es lo que mide un pentest? El sistema. ¿Qué es lo que mide un red team? El sistema y al blue team. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros podemos probar cuál es la capacidad operativa de detección y respuesta de nuestro Blue Team, o en este caso, si tuviéramos un SOC. MITRE ATT&CK es el lenguaje común entre rojo y azul, que es un framework que a nosotros nos permite hacer ciertas pruebas y que basado en los ataques a nivel mundial nos dirige por un camino de las técnicas, tácticas y procedimientos que utilizan los adversarios. Nosotros podemos documentarnos y replicarnos en nuestra organización. En nuestra sección 4, vulnerabilidades lógicas, y realmente les digo, de acá han salido muchos de los problemas que nosotros hemos escuchado en las noticias en los últimos meses en nuestra región. ¿Por qué? Porque realmente, por ejemplo, no requieren romper criptografía,
no requieren entrar con algún acceso súper importante a una organización. No, realmente solo requieren notar la suposición que nadie cuestionó. Nuevamente regresamos a esa pregunta. ¿Qué pasa si? Y nos encontramos con una muy, pero muy, muy común. IDOR o BOLA, que significa Insecure Direct Object Reference o Broken Object Level Access. ¿Qué es lo que pasa? El servidor confía en el identificador secuencial que ustedes como desarrolladores controlan y no verifican que el recurso le pertenezca. Entonces, por ejemplo, el sistema le abre una sesión y le da un login a Kenneth López. ¿Qué pasa con ese sistema? Que Kenneth López hace una petición GET al API factura con el identificador 1043. Ok, te lo devuelve porque esa factura secuencial es de Kenneth López. Pero Kenneth López es un atacante y tiene un proxy en el medio y está viendo todas las peticiones y entonces se pregunta, si hay un 1043, muy posiblemente existió un 1042 y un 1044. ¿Qué pasa si yo con una sesión iniciada hago la petición a 1044? Cuando yo modifico ese parámetro y hago la petición, ese parámetro secuencial devuelve la factura de otro cliente. Y potencialmente puedo estar viendo en el 1044 la factura, por ejemplo, de Luis Paredes. Entonces, ¿cuál es el eje roto? La identidad y la autorización. ¿Qué es lo que yo tengo que pensar como atacante? Bueno, ya tengo una sesión iniciada y me está dando las facturas de otro cliente. ¿Qué pasa si cierro mi sesión y sin un token vuelvo a hacer la petición? Ah, no, aquí ya el equipo de desarrolladores, si no tengo un token, no puedo interactuar con el API. Ok, vuelvo a iniciar sesión y ahora, ¿qué pasa si me voy al identificador 1042 y me devuelve la factura, por ejemplo, de Willy Alvisuris? Entonces, Kenneth López con una sesión iniciada está obteniendo la factura de Willy y de Luis. Ahora que yo ya conozco ese camino, que ya estoy obteniendo información, ahora sí es el momento de automatizar. Creo un script al que le paso mis credenciales, es decir, mi token de sesión, y replico esa petición desde el identificador 0 hasta el identificador 2000. Y potencialmente ahí ya tengo la información de 2000 facturas diferentes. Probablemente yo tenía una factura de hace 6 meses que es la 500. Voy a obtener la 500, pero también la 501, 2, 3, 4, 5 hasta la 2000. Entonces, ahí es como nosotros estamos explotando la lógica. Así es como los ataques que se han visto en Guatemala y en otros países han funcionado, que dicen nos exfiltraron teras o megas o gigas de información y se metieron a nuestro sistema. Realmente no es eso. No es que con una técnica demasiado avanzada se hayan metido a nuestro sistema. Es que los atacantes pensaron, bueno, de alguna forma obtuve el acceso al login de este ministerio y estoy obteniendo mi carnet. Ok, mi carnet está en el 678. Voy a automatizar y voy a pasar todas las peticiones desde la 0 hasta la 10.000. Y cuando ya tiene toda esa información, ahí prácticamente está exfiltrándola. ¿Por qué? Porque el sistema no está preparado para todo esto. No está aplicando un rate limit. El eje roto de identidad y autorización no está funcionándonos porque realmente si yo quiero descargar mi carnet, de acuerdo a la autorización y a la autenticación, solo debería de poder descargar mi carnet, no otros. Y así es como este error lo veo realmente, se los digo, lo veo hasta en bancos. Entonces, si ustedes desarrollan o forman parte de un equipo de desarrollo, no se sientan culpables, sino tienen que preguntarse a partir de que terminemos esta charla, ¿ok? ¿Cuáles son esas preguntas que yo no me he hecho? Yo estoy devolviendo una factura o estoy devolviendo un estado de cuenta que estoy enviando con el identificador del DPI de mi cliente. ¿Será que estoy validando la autenticación y la autorización? ¿Qué pasa si ese cliente, en lugar de pedir su DPI, pide el DPI de su papá, porque tiene esa información?
Si nosotros no hacemos esa restricción, potencialmente ahí nuevamente podemos obtener esa información. Entonces, así es como funcionan las vulnerabilidades lógicas. Nosotros pensamos un poquito más allá de lo que el camino feliz nos está devolviendo con un botón. El pivote favorito de la nube, un SSRF, que es un Server Side Request Forgery. Eh, con esta vulnerabilidad, por ejemplo, se logra que un servidor haga peticiones por mí o en mi nombre hacia destinos que yo elijo. Entonces, tengo una funcionalidad que se llama importar foto por URL. Entonces, yo busco una foto que me gusta en Google, copio la URL, la pego y la importo. El sistema la revisa, como es un JPG, por ejemplo, lo deja pasar. El atacante sabe que se está en un ambiente de nube de alguna forma, por ejemplo, investigando las peticiones, las referencias, los scripts, toda la comunicación desde el response y el request. Y como sabe que está, por ejemplo, en AWS, trata de explotar esta vulnerabilidad en su repertorio. En lugar de poner una URL de una imagen, va a poner la URL a http dos puntos, dos diagonales 169.254.169.254 y cuando se hace una petición desde un recurso habilitado en AWS hacia esta dirección, ¿qué es lo que nos devuelve la dirección? Las credenciales IAM temporales. ¿Cuál es el eje roto? El flujo de datos y la confianza. El equipo de desarrollo confió en que todos los clientes iban a subir una imagen desde una URL, pero no pensó en que un atacante iba a explotarles esa feature para obtener información de su propia nube. ¿Qué es lo que pasa? El SSRF tiene metadatos, obtiene los metadatos de la nube y pues prácticamente ya con eso tiene las llaves para utilizarla. Broken Access Control, la función existe, solo estaba escondida. Del lado del cliente o la UI oculta el panel de administración desde el sidebar de nuestro sistema, pero el endpoint no valida el rol. Entonces, nosotros estamos creando un sistema grande, grande, grande que tiene slash configuración, slash sistema, slash dashboard y está oculto para clientes, pero sí se muestra en la UI para roles de tipo superadministradores, por ejemplo. Un atacante va a hacer fuerza bruta a esos directorios y aunque no le aparezcan en el sidebar del lado del cliente, los va a encontrar con las respuestas del lado del servidor. Está forzando la navegación y muy probablemente el atacante con el rol de cliente va a poder encontrar dashboard, sistema y configuración. Mass assignment. Se modifican los campos que no deberían de poder tocar. Entonces, el backend mapea un JSON entrante sin filtrar lo que llega. Nosotros como atacantes agregamos un campo clave valor para dar permisos y esto es una práctica muy común que he visto en desarrollo, ya les digo, en grandes empresas de la región, en el que la validación de los roles viene a través de un JSON y el rol se envía como un par clave valor tipo isAdmin, true or false. False si es un cliente con niveles en jerarquía bajos. Yo lo modifico y lo pongo en true y solo con la sesión iniciada ya tengo acceso a varias o a diferentes funcionalidades de mi sistema. Esto no debería de ser posible. Las Business Logic Flows, acá, como les digo, es más un tema lógico, más de conocimiento, de documentación, de teoría sobre cómo funcionan todos estos módulos, porque aquí prácticamente no hay payload, hay razonamiento sobre las reglas del negocio. Y entonces, lo podemos resumir en que podemos tener un race condition. Double spend significa doble gasto. Yo encuentro una tienda en línea o, por ejemplo, un sistema de algún cliente que haga el cobro de algún contrato. Yo voy a tratar de mandar la misma petición dos veces. ¿Qué es lo que puede pasar mandando la misma petición dos veces? Es una condición de carrera. Si nosotros no estamos utilizando idempotencia en nuestro backend, muy, pero muy probablemente esa, esa ejecución de la función se va a ver del lado del backend dos veces. Y entonces vamos a cobrar dos veces. O muy probablemente vayamos
a comprar un producto más de 2 veces. Probablemente vamos a tratar de saltarnos el paso de pago. Yo, como atacante, encuentro una tienda en línea, hago todo el proceso y estoy enumerando todos los endpoints. El endpoint de inventario, de producto, de carrito de compra, de dirección, de compra y de envío exitoso. El envío exitoso me está mandando toda la información del carrito. Entonces yo me voy a saltar todos los pasos previos y me voy a ir directamente al endpoint de envío exitoso. Lo voy a ejecutar y si no tengo controles, muy probablemente me voy a poder saltar el paso de pago en este tipo de plataformas. Probablemente puedo manipular el precio. Esto me pasó, por ejemplo, con un cliente cuando estaba haciendo un pentest de aplicativo móvil en una empresa grandísima en Centroamérica, y ellos tenían una aplicación móvil para venta de sus productos, televisiones, lavadoras, secadoras, etcétera, etcétera. Ellos confiaron del lado del cliente su aplicación. Entonces, la lavadora costaba, por ejemplo, $500. Como ya estaba el precio, ya venía del backend y el lado del cliente lo tenía prácticamente quemado, podríamos decirlo así, yo no podía hacer nada desde la aplicación. Entonces, hice una intercepción del aplicativo, encontré esa petición y modifiqué el valor del producto, porque de alguna forma la aplicación tiene que hablar con el servidor, tiene que decirle, quiere comprar una lavadora que está en $500 y le manda el identificador del producto y el precio. Entonces, yo modifiqué el precio de, por ejemplo, $500, lo bajé a $1, hice la petición y automáticamente me llegó el correo. Entonces, yo ya había comprado una lavadora a $1. Entonces, nuevamente, no existe un payload o un programa que a mí me ayude a explotar eso y que, no, 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 realmente es el razonamiento sobre las reglas del negocio. Y un atacante que piensa, bueno, ¿y qué pasa si yo le pongo un precio negativo? Si le pongo en lugar de $1, -1. ¿O qué pasa si le pongo 0? ¿O qué pasa si le pongo 0 con múltiples decimales? Todas esas preguntas las hace un atacante antes de ejecutar su plan. Al final de cuentas, lo que se busca es abusar de función legítima a escala. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice después? Encontré el catálogo de todos los productos, automaticé, ahora que ya conozco el camino, automaticé todas las peticiones, puse en un punto TXT todos los identificadores y lo fui recorriendo. Y básicamente compré un producto de toda la tienda a $1. Entonces, yo podía prácticamente, bueno, realmente esa, mm, esa solicitud de compra se canceló claramente, ¿verdad? Pero pues salía como que habían 780 y algo de productos únicos. Entonces yo con 780 y algo de dólares, entre comillas, podía llegar a comprar prácticamente un producto de toda la tienda. ¿Cuál fue el eje roto? El Estado. La cadena de suministro. El eslabón débil no eres tú, sino es en quién confías. Pueden existir webhooks sin firma, podemos tener API keys en Git, podemos tener dependencias comprometidas, confianza ciega en el proveedor, o, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando GitHub, hacemos un pull, nosotros no nos dimos cuenta que se nos fue nuestro punto .env y alguien encontró nuestro sistema. Perdón, creo que se me cortó la llamada por ahí. ¿Me cuentan, por favor, Alejandra, si pueden ver la Y presentación de nuevo? sí, ¿Sí? Ok, nuevamente vemos la presentación. gracias, gracias. Entonces, eh, así es como al final de cuentas nosotros confiamos, subimos nuestro sistema, alguien encontró nuestras variables de entorno y prácticamente logró entrar a nuestra base de datos o a nuestro sistema de alguna forma. Entonces, eso es una vulnerabilidad en la cadena de suministro. También podemos hacer ingeniería inversa si lo hablamos, por ejemplo, del lado de un aplicativo móvil. El atacante no necesita descifrar nada. Analiza el binario o el APK y reconstruye la lógica.
endpoints ocultos, algoritmos de validación, secretos hardcodeados. Acá tengo un recuerdo muy agradable porque haciendo una evaluación de seguridad a un cliente grandísimo en la región, ellos pasaban información cifrada a través de su backend y un aplicativo móvil. ¿Qué fue lo que pasó? Yo Y imagínense, tratar de romper un algoritmo de cifrado desde las peticiones. Yo prácticamente no podía ver nada. Entonces, nuevamente, pensé fuera de la caja, fui a hacer la ingeniería inversa al aplicativo tanto en iOS como en Android. Encontré las referencias de cómo utilizaban su capa de cifrado. Hice ingeniería inversa sobre el cifrado y luego toda la cadena cifrada la pasaba por mi algoritmo y me daba toda la cadena en texto plano. Es más, existe una plataforma, podríamos decirlo, que se llama Frida, que a mí me permitía en tiempo real, de forma dinámica, devolverme todas las peticiones ya en texto plano. Imagínense, yo obtuve prácticamente información de cuentas, de nombres, de saldos, información personal privada, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo no estaba atacando la protección, yo estaba atacando la confianza del equipo de desarrollo que tuvo para poner todo su algoritmo de cifrado dentro de una función. Y es más, se hizo fácil porque la clase se llamaba como función de cifrado, una cosa algo así, estaba en español. La encontré rápido, la analicé, hice ingeniería inversa y obtuve la información en texto claro ya de todas las peticiones y respuestas. ¿Cuál es la lección? El cliente nunca es de fiar, todo secreto en el frontend o en el APK es un secreto público. Las API keys expuestas, ¿en dónde viven? En repositorios públicos de GitHub, en historial de Git, en archivos.em, en producción. ¿Qué puede hacer el atacante con una API key? Consumir servicios al costo de la organización, exfiltrar datos, enviar correos electrónicos masivos, escalar a otros sistemas integrados y comprometer a los clientes. Una llave de OpenAI expuesta del API de ChatGPT puede gastar miles de dólares en tokens en horas. Una llave de Twilio, que es un sistema de comunicación de mensajería, puede crear spam masivo desde un número. Y una key de AWS, pues ya veremos hasta dónde podría lograr impactar. No es magia, el atacante no es un mago, sino que es confianza asumida. Ahí es donde está la grieta de seguridad. ¿En dónde? En la identidad, en el flujo de datos, en el estado, en los terceros. El atacante solo encuentra cuál. El atacante eso es a lo que se restringe. ¿En dónde? En la sección 5 vamos a ver cómo se atraviesan las capas. El Blue Team ve caminos con paredes. El atacante ve los espacios entre ellas. Su arte no es romper una pared y hacer ruido. Eso es lo que nosotros no tenemos que hacer, sino que es ver desde la perspectiva de un laberinto, encontrando las grietas y encadenándolas. Nuevamente, el pensamiento fuera de la caja. Generalmente el Blue Team empieza a crear todas las paredes, empieza a segmentar, empieza a tratar de hacer el laberinto lo más complicado posible desde una perspectiva, podríamos decir, en 2D. Pero el atacante tiene que verlo desde una vista de pájaro, podríamos decir, ver el laberinto desde arriba, encontrar, bueno, no me importa qué tan grande sea esta pared o qué tan larga sea esta pared, sino quiero ver desde mi perspectiva cómo puedo encadenar un camino para llegar a la salida o para llegar al centro que a mí me permite obtener cierta información. Entonces, el encadenamiento básicamente es el tesoro creado por el atacante. Ya les di un poquito de contexto sobre toda la información que nosotros podemos obtener. Por ejemplo, una foto de perfil por URL. Mm, es un hallazgo bajo, realmente, bueno, ¿qué puedo hacer si, por ejemplo, no encuentro el endpoint de metadatos? Pero si lo encuentro, ya lo empiezo a encadenar. La foto de perfil, digamos, la funcionalidad de cargar una foto de perfil a través de una URL me dio metadatos. Estos metadatos me brindaron credenciales. Estas credenciales me permitieron enumerar el storage. Puede ser un bucket S3, por ejemplo. Esos buckets tienen backups y en los backups
muy probablemente yo encuentre información de muchas personas. Si encuentro el bucket S3 del cliente, puedo ver las fotos de perfil de todos los usuarios del sistema. Si ahí están guardando el backup de la base de datos, puedo exfiltrar todos los datos de los clientes, de la base de datos, etcétera, etcétera. Cada paso por separado parece menor, pero encadenado es un game over, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros, digamos, cuando estamos en una operación de pentest y encontramos un hallazgo, les decimos, bueno, vamos a presentarles este hallazgo que es clasificado como medio, pero este hallazgo medio permitió que el impacto de esta vulnerabilidad sea crítico. Entonces es por eso que es muy importante el encadenamiento. Es muy importante que todo el equipo de desarrollo, de DevSecOps, de infraestructura, estén alineados en una estrategia de seguridad. ¿Por qué? Porque si el atacante solo lo puede hacer, ¿por qué un equipo no podría hacerlo? El impacto real, ya para ir terminando, pues tenemos que verlo desde el punto de vista de un atacante como el encuadre que nos define. ¿Qué nos define? Que debemos de tener autorización explícita, un alcance definido, un tipo de evaluación acordado y la confidencialidad siempre. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es ético. La diferencia entre un criminal y nosotros, como hackers éticos, es la autorización más la intención. Nuestra intención es cumplir nuestro trabajo, es hacerle ver a nuestro cliente cuáles son sus falencias de seguridad y hasta dónde podría llegar el impacto. Se demuestra el peor escenario en un entorno controlado para que nunca ocurra de verdad, ¿sí? Claro, estamos hablando del tryharder, de la obsesión, pero esa obsesión es por crear un mundo digital más seguro. Tenemos que verlo así. El impacto que importa realmente no es técnico, es de negocio. Dinero, datos, continuidad, reputación, cumplimiento. ¿Sí? Nosotros como atacantes somos exageradamente técnicos, pero nosotros tenemos que saber traducir nuestro lenguaje técnico a un lenguaje comprensible por todos los niveles gerenciales que toman decisiones de presupuestos y de acciones. Entonces, llegar con la gerencia, a mí me pasó que cuando en algún momento juntaban a todos los equipos cada vez que encontraban un hallazgo y pues yo hablaba técnicamente, el gerente se quedaba como, ajá, bueno, ¿y qué? Él no entendía, probablemente otros equipos lo entendían, el gerente no. Entonces, llegar y decirles, obtuve un RCE modificando un exploit, luego me moví lateralmente y llegué a la red de servidores, a partir de esa red de servidores tomé el control de otros equipos. Mm, Eso no mueve a un directorio, un C-Level no se va a mover con eso. Probablemente lo entienda, pero no lo va a mover. Porque, bueno, ¿y qué? Nosotros tenemos que saber llegar. Nuestro mindset de atacantes también tiene que ser poder traducir a un lenguaje entendible. En lugar de llegar diciendo eso, podemos llegar diciendo, detuve la facturación por 48 horas el fin de semana mientras ustedes estaban ya de vacaciones o estaban descansando y obtuve la base de datos de clientes. Entonces, eso sí va a mover a un C-Level. Todas las personas que tienen el poder de tomar acción van a moverse con eso. ¿Cómo fue que detuviste la facturación? ¿Y qué pasó con las facturas ese sábado y el domingo? ¿Cómo fue que obtuviste la base de datos? ¿Cuántos datos obtuviste? Ahí ellos ya van a poder interactuar con nosotros. Ellos no nos van a preguntar, ¿y el RCE en qué lenguaje lo obtuviste? ¿El exploit de qué año fue? ¿Cuál es el CB? Eso lo podemos dejar para nuestros equipos técnicos. Lo que mueve a un directorio es justamente eso, el impacto del negocio que nosotros le demostramos. Y justamente por eso tenemos que pegar en donde duele. Tenemos que inflar la factura, obtener gigas sin ruidos, regresar y pivotear. ¿Cuál es el compromiso reputacional? Crítico. ¿Cuál es la complejidad? Realmente es baja. Y así es como nosotros tenemos que traducirlo. El factor del silencio, meses. El tiempo desde que el atacante entra y la organización se da cuenta, pues puede ser muchísimo tiempo. El atacante no necesita ser rápido, necesita ser silencioso. Cada día sin detección es daño acumulado hasta llegar. Y esto lo vemos mucho en operaciones de Red Team. Cada daño tiene un control que lo frena. Tenemos que demostrar un daño y tenemos que también
proveer un control que lo detiene o que lo detecta para toda nuestra cadena de vulnerabilidades. Ya para ir terminando, en una de nuestras últimas secciones, tenemos el Hacker In-House y Purple Team. Si los hackers o los atacantes maliciosos externos, personas sin autorización, nos ganan por pensar distinto, usar la lógica, persistir y encadenar el silencio, la única defensa real es adoptar esa forma de pensar antes que ellos desde adentro. Y es por eso que es totalmente recomendable tener a un equipo de seguridad tanto defensiva como ofensiva en nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque el equipo ofensivo tiene esa mentalidad adversarial maliciosa, ya lo habíamos dicho antes, ¿verdad? Entonces va a pensar, acaban de hacer un despliegue, la gente de desarrollo acaba de hacer un despliegue, ellos están obteniendo datos a través de una plataforma, ok, ¿será que ellos están implementando un rate limit? Todas esas preguntas las va a hacer el equipo de ataque o el red team y nosotros ya podemos irlas manejando entre las diferentes áreas que conforman nuestro departamento de IT. No es rojo contra azul, es rojo con azul. Nosotros tenemos que ejecutar, detectar, medir la brecha y cerrarla. Lo que se detecta hoy en un ejercicio controlado es una regla de detección a partir de este momento y son estrategias defensivas. Los ejercicios continuos debemos de mantenerlos desde un enfoque externo como una mirada imparcial, una perspectiva fresca, sin sesgos internos, emulando al adversario externo real y desde una perspectiva interna, el hacker in-house, la mejora continua. Debemos de tener un contexto, tenemos que sacar una frecuencia, hacer un modelado de amenazas en el ciclo de desarrollo, validación constante de los controles, saber que si ya cometimos un error no lo vamos a poder, no lo tenemos que volver a cometer a partir de este momento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿cómo se traduce esto en el retorno de inversión para un gerente? Digamos, si lo vemos así como la propuesta de un equipo. Es barato que el ataque se encuentre de acuerdo a un equipo interno, nuestra gente, con un reporte y un plan. Pero sale carísimo descubrirlo por una factura de un servicio expuesto, la prensa, X, que era Twitter, o un foro de la Deep Web, como ya le pasó lamentablemente a muchas organizaciones en nuestra región en los últimos meses. Para cerrar, ¿cuál es el resumen de todo? Que realmente el atacante no tenía superpoderes. El atacante contaba con 4 rasgos especiales que explotaban su curiosidad, su creatividad, su persistencia y su lógica. Nada de eso es exclusivo del lado ofensivo. Es adoptable, institucionalizable y personal. Es decir, lo podemos replicar en nuestras organizaciones también. Entonces, hasta acá, muchas gracias por acompañarme. No sé si tienen alguna pregunta. Alejandra, podemos abrir el espacio. Perfecto, bueno, pueden hacer sus preguntas. Gracias, Kenneth. Tenemos habilitado preguntas y respuestas y chat. Tengo una. Bueno, Luis Arturo, me retiro. Una excelente presentación, ingeniero. Nos dice Luis por el chat. Marvin, por unos minutos. Les recuerdo que esta charla va a ser compartida en nuestras redes. Kenneth, gracias por compartir con nosotros tu experiencia y conocimientos esta tarde. Creo que una de las principales lecciones que nos deja la charla es que para proteger las organizaciones hay que comprender cómo piensan quienes realmente quieren comprometerlas. Ok, Y perfecto. Muchas hay gracias varias ahí. felicitaciones. Marvin, gracias por tu tiempo y enseñanza. Excelencia, potencias. 100 de 100. No sé si hay alguna otra pregunta. Muy claro todo. Agradecido por la presentación, nos dice Marlon Rojas. Gracias a todos los participantes por acompañarnos, por ser parte activa de este capítulo.
Y bueno, los invito a seguir atentos a las próximas actividades de ISC2 Guatemala Chapter. Esperamos contar con su participación. Kenneth, las puertas del capítulo están abiertas. Muchas A ver gracias. si hay alguna otra pregunta. No, agradecido porque nos acompañaras el día de hoy. Mm, No sé, me pareció que alguien estaba escribiendo en el chat. De todas maneras, si llegan a tener alguna otra consulta, bueno, pueden escribirnos a las redes del capítulo y podemos conversar aquí con Sí, Kenneth a ver claro. si nos Con todo aclara. Y gusto. bueno, muchísimas gracias, Kenneth. Que tengan una excelente tarde, una excelente noche y muchas gracias a todos por acompañarnos y que un A todos, placer muchas haber gracias. tenido contar con tu experiencia el día de hoy. Gracias, Que tengan Alejandra. feliz Muchas tarde. gracias, Kenneth. A todos, feliz tarde. Estén bien. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Feliz noche. Chao.